Bien, vamos a tocar un tema que viene a colación por la fecha en la que estamos. Hoy es domingo. Hoy se celebra el domingo de resurrección. Y vamos a ver de dónde viene esto. Vamos a aprender un poquito de Biblia. Esto lo estuvimos viendo ya en su momento, pero siempre es bueno recordarlo y, y que no se nos olvide. Porque entra dentro de lo que es la festividad de las primicias, o Bikurim en hebreo. Bikurim en hebreo. ¿Que por qué es Bikurim? Pues porque en hebreo es Bikurim, ya está. En español sería fiesta de las primicias, los primeros frutos. Y veremos lo que eso significa y cómo se traslada esto a nuestra experiencia cristiana. ¿Os parece? Si veis que hablo así un poquito pausadito y un poquito así sin fuerzas, es que estoy sin fuerzas, o sea, es verdad. Pero bueno, desde aquí me animáis con vuestras oraciones y vuestros aplausos. Gracias. Vamos a Levítico 23 y me gustaría que lo leyerais, para yo no tener lo que leer. Acabáis de leer. ¿Podéis leer vosotros? Levítico 23 del 9 al 14. Lo leéis vosotros, sí. O si alguien lo quiere leer en voz alta, sí, por ejemplo, que quien tenga voz. Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguís su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. La Muchas gracias, Fran. Esa voz así lejana es la de Fran, la cual le agradezco en sumo grado, dadas las circunstancias. A ver, para que aquellos que vean el vídeo otro día y no sepan de qué van, es que tengo un catarrazo de aquí, no te menes, o sea, o algo así. Vale, nada, no es más que eso, gracias a Dios, en principio. También números 28-26 dice, números 28-26, mientras lo buscan, lo podéis ir leyendo. También el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil. Bien, esa traducción que tiene tan rara que tiene Fran, pues lo que vemos es que habla de los días de los primeros frutos, mientras que en la nuestra, que es la verdadera versión, la auténtica, la que va a otras partes y no pasa nada, es el día de las primicias. Bueno, ambas cosas son iguales, ¿vale? Es lo mismo, o sea, no hay problema. Tranquilos, que no cunda el pánico, nadie se ponga nervioso. Bien, entonces vamos a ver esto. La fiesta de las primicias o primeros frutos o bikurim. Lo que es en hebreo es más corto, es una palabrita solo, bikurim, y ya está. Te aprendes la palabra bikurim y ya está. Bien, pero lo que es en español pues es más largo. Fiesta de las primicias o de los primeros frutos. En el calendario judío, mes de Nisan, día 16, calendario occidental, cae entre marzo y abril, depende del año. No sabéis que los años para los judíos eran de 360 días y para el calendario moderno nuestro es de 365, una numeración, y ya está. Entonces por eso varía, pero básicamente es lo mismo. Sabemos que tiene que caer necesariamente en domingo, la fiesta de las primicias, que es lo importante, que caiga en domingo. El primer día de la semana, por cierto. ¿eh? Bien, las primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios. Eso originalmente era así para el pueblo judío. Las primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios. Claro, ellos estaban pensando en términos de cosecha natural, es decir, de trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, ¿en qué términos debemos de pensar? Cuando el Señor hablaba, la cosecha está lista, y envió los 70, ¿verdad? En aquel entonces era así. Estaba pensando no en cosecha de trigo, sino en cosecha de almas. Amén.
¿Me entendéis? Entonces hay que extrapolarlo todo, llevarlo a lo espiritual, no quedarnos en lo natural. Los judíos se quedaron solamente en lo natural, no fueron más allá. Pero las fiestas son espirituales. ¿Mm? Así hay que entenderlo. Y era la garantía de toda la siega que vendría. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Eh? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿De quién está hablando aquí? El contexto, el Señor está hablando de Jesucristo, que es primicia, y toda la cosecha, o sea, todos los creyentes en Cristo, que somos cosecha, como ya digo, ¿no? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros como ramas somos santos porque estamos injertados en el olivo natural. ¿Amén? Bien. Entonces esta era la fiesta de los primeros frutos, de la siega. Dios les habló siempre en términos de agricultura. ¿Por qué? Porque podían entenderlo. Perdón, permitidme. Llevo así 4 días, sin parar. Una cosa, no sé de dónde saco tanto líquido, es increíble. Bueno, debo ser un poco raro. Bien, entonces era la fiesta de los primeros frutos de la siega, esta fiesta dedicaba la porción inicial de la siega de la cebada en el mes de Nisan, marzo-abril. El mes de Nisan, judío, se corresponde con el marzo-abril, depende, nuestro. Y se celebraba el día después del día de reposo de la semana de los panes sin levadura. Y diréis, no entiendo nada. Pues si no entiendes nada, tienes que revisar lo que ya estudiamos hace tiempo, porque yo lo enseñé, yo personalmente lo enseñé. Y es la Pascua, ¿vale? Y luego es el día de reposo, es los panes sin levadura, y el domingo es Picurim, ¿vale? Ese es el orden, ¿vale? Entonces todo va enlazado. ¿Os dais cuenta? No puede haber resurrección si no hay muerte. ¿Me entendéis? Para que el primer resucitado, verdaderamente resucitado, lo fuera, tenía que morir. ¿Me entiendes? El propósito de su muerte ya lo sabemos sobradamente. ¿Eh? Pero tenía que resucitar, y para resucitar tenía que haber muerto antes. Entonces, en este día, posterior a la fiesta de los panes sin levadura, se cortaba, sobre la fiesta de los panes sin levadura, tenemos por ahí el estudio, lo podéis ver. No tengo mucho tiempo para entrar ahí. Se cortaba una gavilla o manojo de cebada previamente seleccionado. O sea, seleccionaban un buen manojo de cebada o de trigo. ¿Vale? Lo seleccionaban. Y tú dirás, no entiendo nada. Bueno, ellos sí lo entendían, ¿vale? Y nosotros tenemos que entender como ellos lo entendían. Porque si no, no lo entendemos. ¿Cómo lo entendían ellos? Pues tal y como el Señor lo dijo por boca de Moisés. Es decir, tenían que escoger, el sacerdote tenía que escoger un buen fajo o montón de cebada, ¿vale? Muy bien seleccionada, muy alta, perfecta, tiene que ser perfecta porque Cristo es perfecto, ¿me entiendes? Porque esa gavilla o manojo no lo dijo Moisés, claro, que no era tiempo aún, pero nosotros ya sabemos que representa a Cristo. ¿Amén? ¿Lo vais entendiendo? Entonces, la cosecha iba a ser buena si se hacían las cosas bien. Y en nuestro caso, con que Cristo hizo las cosas bien, la cosecha es perfecta. Es la que Dios quiere que sea, conforme a su soberanía. No conforme a nuestro deseo. No. Sino conforme a su voluntad, que es lo importante. ¿Veis la diferencia? Vale. Entonces, se llevaba al templo donde se presentaba esa gavilla al Dios de Israel. Eso era muy importante, ¿eh? Tenían que hacerlo. Eso era una fiesta solemnísima. Y se correspondía con el primer día de la semana, que no es lunes, es domingo. ¿Eh? Por eso nosotros nos reunimos los domingos, de ahí viene. Y tú me dirás, bueno Miguel, pero si nos reuniéramos los miércoles, ¿qué pasaría? Y os respondo, nada. Bueno, sí, que nos reuniríamos los miércoles en vez de los domingos, eso es lo que pasaría, nada más. Porque nosotros no hacemos diferencia entre días y días, ya. Pero sí conviene entender el por qué sí se hacían diferencias entre día y día en aquel entonces.
¿Me seguís? Sí, es muy importante entenderlo nosotros, porque a nosotros lo que nos interesa es la enseñanza espiritual. No el meternos a celebrar mmm, fiestas no es eso, no es eso. Pero sí entender lo que significan. La iglesia nació en un día de Pentecostés. ¿Me seguís? El Espíritu Santo vino en un día de Pentecostés. Alguien dirá, es que la iglesia no está sujeta a las fiestas. Y yo te diré, depende cómo entendamos eso. Si quieres decir por sujeta a las fiestas, en el sentido que la iglesia tiene que hacer las fiestas y celebrar las fiestas, te diré que no. Pero si lo que quieres decir es que la iglesia tiene que entender lo que significan las fiestas, te diré que sí. Porque todo lo que nos enseñó en el Antiguo Testamento es sombra de lo que luego tenía que venir. Y la prueba la tienes ahí, insisto, en que la iglesia nació en un día de Pentecostés. No nació en otro día. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. ¿Me seguís? Por lo tanto, la iglesia se irá muy posiblemente en otra fiesta. Puede ser que la iglesia se vaya en esta fiesta de Bikurim. Puede ser. Porque la fiesta también, si dice que si es santa la primicia, el resto es santo también. Podría ser. Desde luego este año ya no. Porque nos teníamos que haber ido ya. Y creo que estamos aquí aún. No digo que vaya a ser el día de Bikurim. No digo eso. Digo que podría ser. Porque tiene lógica. También podría ser el día de Pentecostés. Así como vino, se fue. Porque eso lo dice la palabra. La verdad es que la Biblia no es específica en cuanto a esto. Sabemos que cuando el Espíritu Santo sea sacado de aquí, la iglesia se va con el Espíritu Santo, que la iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, y la iglesia fue formada cuando vino el Espíritu Santo. ¿Amén? Por lo tanto, si la iglesia fue formada cuando vino el Espíritu Santo, cabe dentro de una lógica razonable que la iglesia también salga de aquí cuando el Espíritu Santo salga. Luego está la tercera opción, que para mí es la primera, que es la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque es una fiesta que es difícil encontrarle una celebración, un cumplimiento, es difícil encontrarle un cumplimiento si no es por el arrebatamiento de la iglesia. Y si me dices, Miguel, ¿y por qué tiene que irse la iglesia en una fiesta? Te diré, no, a ver, yo no estoy diciendo eso, pero también estoy diciendo que la iglesia nació en una fiesta. ¿Me seguís? ¿Eso nos hace judíos? No nos hace judíos. Pero son las fiestas del Señor. No son las fiestas de Israel. Son las fiestas del Señor. Y tienen una aplicación espiritual, aparte de la natural, que ya sabemos. Pero una aplicación espiritual. Y también por el hecho de que, hablando de las fiestas de las trompetas, pues porque Pablo habló cuando suene la trompeta, la última trompeta y todo eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, cualquiera de las tres posibilidades podría ser, las tres opciones podría ser, o ninguna de ellas. Y que el Señor viniera en cualquier momento, porque al fin y al cabo, Dios es soberano. Porque no hay nada escrito al respecto, solo son deducciones. ¿Me seguís? O sea, aquellos que digan, no, hermanos, que el Señor tiene que venir necesariamente. No, necesariamente, ¿qué día? En tal día, o en tal fecha, o en tal fiesta. No le creas, porque estaba equivocado. Ahora, si dices, el Señor posiblemente vendrá en una de estas fiestas, la respuesta sería, podría ser. Podría ser. ¿Amén? Vale, ya me he adelantado mucho con todo lo que he dicho. Entonces, estamos hablando del manojo, ahí nos quedamos con el manojo, ¿vale? Para nosotros es un poco, yo no sé, no voy a decir ridículo, porque no se trata de burlarse de nada, de las cosas de Dios, pero sí chocante, ¿no? Es chocante, un manojo. O sea, claro, porque nosotros no somos una sociedad agrícola, rural. Somos una sociedad que mejor no hablar de ella. Dejémoslo ahí. Pero ellos sí entendían las cosas rurales, porque eran del campo. Ellos entendían las cosas. Gente que viene del campo entendería mucho mejor esto que nosotros que somos, yo que sé de dónde somos ya. ¿Vale? Entonces, el manojo había sido minuciosamente examinado y seleccionado, pues, por ser para el Dios Altísimo. Imagínate cómo tenía que ser. Nunca encontraban
Uno que fuera suficientemente perfecto, porque claro, tenía que ser para Dios. Al final tenían que escoger el que fuera el más perfecto, y aún así, pues claro, es todo lo que podían hacer. ¿Me seguís? Todo lo que podían hacer. Pero sabemos que Jesucristo es perfecto, porque Jesucristo es la ofrenda de Dios, no es la ofrenda de hombres. Pero, de alguna manera, Dios les dio el participar de esta bendición, ¿eh? Y ellos estaban buscando el manojo más perfecto y ni siquiera sabían qué estaban haciendo, ni para qué, ni nada, no entendían nada. Solo entendían que si hacían eso, Dios les iba a bendecir en su cosecha de trigo o de cebada. Bueno, algo es algo. Nosotros entendemos mucho más, porque no solo creemos, sino que también sabemos las dos cosas, que el manojo representa a Cristo. El sacerdote mecía esa gavilla delante de Dios el día siguiente del día de reposo, que ya dije que era el día de los panes sin levadura, ya hay una enseñanza ahí también, que corresponde al primer día de la semana, es decir, el domingo. Así que cada domingo que nos juntamos, directa o indirectamente estamos celebrando la resurrección de Cristo. ¿Amén? No hay ninguna religión, ninguna creencia que pueda llegar a ese baremo. No hay ninguna. En ninguna religión se enseña, o se puede enseñar, que el líder de tal religión resucitará. Nuestra religión, si lo quieres así, para entender el concepto, para jugar con el mismo concepto, es muy diferente al resto de las religiones. Nuestra religión, nuestra creencia, nuestra fe, llámale como quieras, enseña que nuestro líder, nuestro hermano mayor, Cristo hombre, resucitó. No solo murió, sino que resucitó. Si hubiera muerto solo, hubiera sido un buen hombre, bien intencionado y poco más. Pero el hecho de que resucitara es porque el Dios Padre le vio como la ofrenda perfecta, el manojo de la gavilla perfecta. ¿Me seguís? Y por eso le resucitó, porque era sin pecado. Porque aquí la cuestión está con el pecado, hermanos, no está con otra cosa. Aquí no es quién es más alto, más bajo, más gordo, más flaco. Aquí es pecado o no pecado. Esta es la cuestión. Y todo en la vida cristiana se resume en eso: pecado o no pecado. Si hay pecado, no agrada a Dios. Si hay pecado, no agrada a Dios. Si no hay pecado, eso agrada a Dios. ¿Me seguís? Bien. Palabra que no está de moda ni sale por ningún sitio ya, por cierto, pues es la más importante, ¿eh? Porque Cristo dio su vida por los pecados. También se acompañaba de la ofrenda, como he leído antes, de un cordero de un año, que era sacrificado en ofrenda y libación. Ofrenda y libación es que derramaban vino sobre la ofrenda, eso significa libación, derramar líquido, y era vino. Así que, hermanos, el vino es bíblico. Amén. Di amén conmigo. Otra cosa es lo que hagas con el vino, ten cuidado. Eso ya es otra cosa, no te pases, ¿no? Como decía mi abuelo, ni te pases ni te quedes corto. Es típico de Murcia, por ahí de Cartagena, mucho se ve. A lo mejor mis hermanos lo saben más que yo sobre esto. Les preguntaré. Bueno, sigo. Entonces, un sacrificio de ahí por delante. Levítico 23:12. Leemos ahora. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Vale? Toda bendición de Dios a su pueblo, como era la que se esperaba respecto a la cosecha, debía ir precedida de un sacrificio. O sea, siempre tenía que hacer un sacrificio. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio. El sacrificio nuestro es Cristo. Amén. O sea, no vamos a poder ofrecerle nada a Dios que Dios no nos haya dado primeramente. ¿Y qué nos ha dado Dios? La salvación, porque Él ofrendó a su propio Hijo. ¿Me seguís? Eso no está en ninguna religión tampoco. Las religiones tienes que hacer muchos esfuerzos para intentar agradar a tu Dios. Hay religiones que ni siquiera tienen Dios, es una cosa muy rara. No sé cómo lo hacen. Pero no, nosotros no podemos agradar a ningún Dios en nuestras propias fuerzas, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios se agradó en su Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Amén? Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Está tan claro como el agua.
Así que nuestro sacrificio es Cristo, solo por Él tenemos acceso al Padre. Y no hay otra manera. Esto resume el sentido de la creencia absolutamente. O sea, es tan sencillo como eso. No te pongas a discutir con gente de otras creencias. Realmente le dices, mira, no es por nada, pero mi creencia es muy clara. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Ah, pero eso, tú crees eso y porque lo crees. Mira, si no soy yo, ni eres tú menos. Es que es la verdad. Y lo dejas ahí, porque no hace falta ir más lejos. Porque el que quiera defender su verdad, lo que está defendiendo es una mentira. Excepto si uno es cristiano. Pero tampoco tenemos que defender demasiado, porque ya Dios se defiende a sí mismo, ¿verdad? Ya la palabra de Dios se defiende a sí misma, no hace falta que la defendamos nosotros. Ya la palabra se sabe defender. Es como decía Spurgeon, ¿no? Que suelta la Biblia, que es un león, ¿no? Es un león. Se sabe defender solita. Aunque tengas la versión de Fran. Es broma, ¿eh? Bien, entonces, la enseñanza de andar en sujeción a Dios. Levítico 23:14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo. ¿Les quería hambrientos? ¿El Señor les quería hambrientos? No, es que tiene un sentido, hombre. Tranquilos. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Por eso hacía que ellos tuvieran que ofrendar, ¿vale? Pues decían, ostras, no podemos comer lo nuevo que estamos sacando de la tierra hasta que hayamos hecho la ofrenda. Más nos conviene hacerlo. No dejarlo para el lunes o el martes. No, el mismo domingo. Dios es muy inteligente. Si no, lo hubieran dejado. Bueno, ya, si eso yo ya... Hay más días que longanizas, como decían en mi tierra, ¿no? Y lo dicen, hay más días que longanizas, o sea, ¿qué más da? No sé si hay tantas longanizas, pero bueno. No, o sea, dijo, no, es que no podéis comer. O sea, vosotros veréis. No podéis comer hasta que hayáis hecho lo que tenéis que hacer y espero que lo hagáis por vuestro bien. Entonces, antes de celebrar la fiesta y consagrar la cosecha a Dios, los israelitas no debían comer nada del producto de la siega de ese año. Esto indica, y no había neveras entonces, por lo tanto, vivían un poquito al día de lo que iban cosechando. Esto indica la importancia de no adelantarse a la bendición de Dios, sino a andar en sujeción a Él en todos los aspectos. Es el segundo punto. Dios no quiere que nos adelantemos en nada. Si vas a 1 Corintios capítulo 11, te habla de cómo Pablo reprende a aquellos que se adelantaban en comer y no esperaban a que vinieran los que iban a llegar más tarde porque la mayoría de ellos eran esclavos y no acababan hasta una hora tarde. ¿Me seguís? Entonces, otros que eran libertos o sencillamente no eran esclavos, se adelantaban y tenían hambre. Y Pablo les reprende por eso. Bastante además. Entonces, y yo creo que Pablo tenía en mente justamente este principio, ¿no? De no adelantarse, sino hacer las cosas en su debido tiempo. Bien, y aquí vemos brevemente sobre el descanso de los creyentes que trae el hacer eso. Números 28-26, además el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Interesante, ¿no? Evidentemente esto es un modelo de algo. Vamos a verlo. El hacer... Perdón. El no hacer obra de siervos, ¿qué significa? Pues da a entender que la fiesta simboliza la liberación de las cargas que entraña vivir en este mundo, así como la constante lucha contra el pecado. Porque el que cree en Cristo ha descansado de sus obras, ya no tiene que intentar convencer a Dios, ¿entiendes? Que nunca es posible eso, pero así esa es la mentalidad judía. De ver que bien me comporto, bien si hago lo máximo posible para contentar a Dios. Y el de Hebreos dice, no, el que ha entrado, el que es de Cristo ha descansado de sus obras, ya no tiene que hacer nada, solamente disfrutar del hecho de que Cristo le ha salvado. No estoy hablando de las obras que hay que hacer, sino de intentar mejorar en las propias fuerzas lo que uno hace. En las propias fuerzas no podemos mejorar nada, solo en la gracia de Dios. ¿Me seguís?
Vale. Entonces, esto es la cosa, ¿no? Es un momento de libertad manifestado en la fiesta que tuvo su parangón en las palabras del Señor. Ahí lo vemos. Mateo 11, 27 al 29. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esto es un llamamiento a salvación, es un llamamiento eficaz, ¿vale? Es conforme al llamamiento eficaz. ¿Me seguís? Hermanos, escuchadme, ya es bastante para mí tener que hablar así, que si estáis pendientes de otras cosas es muy complicado. Entonces ruego vuestra atención, ¿vale? Y si me ayudáis también, si no, no me ayudáis. Bien, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar el Señor? Porque Él haber dado su vida y por haber resucitado. Y porque por su Espíritu, y entonces su Espíritu mora en nosotros y ese es el descanso. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es ya la manera de vivir. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hebreos 4.3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, ¿no? El creer nos hace entrar en el reposo de Dios, que es por su gracia. De esta manera se cumple en cierto modo la fiesta de las primicias en nosotros, los creyentes entrando en el reposo del Señor, que es el resultado de que a pesar de las aflicciones propias de la vida podemos andar en victoria. Como dice Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero deciros una cosa, hermanos, ya lo he dicho más de una vez, la única manera de andar en victoria es cuando nuestra vida está entregada al Señor, pero al 100%, sin reservas. ¿Y dónde vemos que eso se cumple o no? Cuando pasamos por situaciones complicadas, sean de salud. La salud es, yo creo que es lo principal. Yo creo que es lo principal. ¿Por qué caemos enfermos o muy enfermos o nos asustamos? Hoy en día puede pasar cualquier cosa. Y un cristiano asustado es un cristiano que no está realmente disfrutando del descanso del Señor. No está. La única manera de estar en verdadera paz con Dios y alejados de una preocupación constante es cuando decimos, Señor, esto, mi vida, no esto, no mi enfermedad, no, mi vida, más que la enfermedad, mi vida es tuya y tú le das sentido y tú le das el sentido que tú quieras, punto. Eso es vivir en fe y por fe, y es ahí donde Dios se glorifica y es ahí donde recibimos la paz de Cristo, etcétera, etcétera, el descanso del que estamos hablando. No hay otra. Eso se extiende a cuestiones personales, familiares. Yo sé lo que es eso también, ¿eh? Y tener que, Señor, esto te lo entrego a ti y tú lo gestionas como tú quieres, Señor, porque yo no puedo hacer nada. Y es que no puedes hacer nada, una vez has hecho todo lo que has podido, no puedes hacer más. Y eso es agradable a Dios. Y así todas las cosas. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, que es lo que dije antes, ¿no? Ya no tiene que intentar en sus únicas fuerzas agradar a Dios, sencillamente porque eso sabe que es imposible. Hace lo que entiende que tiene que hacer, eso sí, pero hasta aquí hemos llegado. El resto sabe que ya está en las manos de Dios. El ejemplo de la barca, el medio de la tormenta, es un ejemplo clásico, ¿eh? Cómo se ha asustado por sus vidas. Es normal, si no tenían el Espíritu Santo aún, no había venido, es normal. Los discípulos. Y el Señor estaba durmiendo.
Eso también era normal. Él tenía el Espíritu Santo. Y les enseña, ¿no? Las lecciones que tenían que aprender. Y no significa que ahí cambiaron ellos, ya tuvieron una fe tremenda, no. Lo que significa es que aprendieron el concepto. Y cuando vino el Espíritu Santo, fuerte, y les llenó, ahí sí empezaron a experimentar ese poder que da la fe. Ahí empezaron. Porque es por el Espíritu Santo. Pues sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Nada. ¿Eh? El afán es lo contrario al reposo. Eso es típico de la gente. Hoy en día, cantidad de gente que tiene enfermedades de tipo psicológico o psiquiátrico, que no son más que actividad demoníaca a tope. O sea, cantidad de estrés, de ansiedad. Y entonces eso es acción demoníaca, hermanos. ¿Qué pensáis? Los demonios saben cómo actuar ahí en... Y la única manera para los cristianos es decir, entender lo que es, pelear contra ello, echarlo fuera. Porque tenemos la autoridad en Cristo Jesús para hacerlo. Yo lo hago. Y funciona. Yo soy de carne y hueso como vosotros, por lo tanto, pero es cuestión de fe. Porque venimos de donde venimos. Y eso está ahí escondido. Y creerle a Dios, pero lo principal de todo es entregarle nuestra vida al Señor, que esto es lo que dije antes, entregar nuestra vida al Señor. De verdad. En esta situación, Señor, hágase tu voluntad. ¿No? Tu voluntad. Ese es el principio, ¿eh? Lo otro ya es añadidura, pero eso es el principio. Y eso es lo que hay que hacer. Y lo podemos hacer porque si somos de Cristo, sí. Bien, y aquí ya vamos encajando el asunto. Cumplimiento mesiánico, el tercer día, el día de la resurrección de Cristo. Levítico 23:11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El día siguiente del día de reposo es domingo, porque el día de reposo es sábado. De ahí el sábado. ¿Entendéis? El domingo, el día del Señor. Domingo significa día del Señor. Domini. Domingo. Es una... Bueno, español está un poquito... Pero ese significa día del Señor. Hijo de potencia tengo. Está fuerte, ¿eh? Y hay un proverbio que dice que si te suenas muy fuerte puedes sangrar. De momento no, gracias a Dios. Qué mal se pasa cuando se pasa mal, ¿eh? ¿A que sí? Bueno. No sé dónde estoy. Así, eso. Vale. Bueno, ya lo he explicado. Ahora examinemos este otro pasaje. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, hemos visto lo del Levítico, ahora vemos aquí en Mateo. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice que fue al amanecer. Y si vas viendo los evangelios, otros evangelios, fue al principio, o sea, aún ni siquiera había amanecido. Ya fueron para allá. ¿Y estaba el Señor ahí? No. Hermanos, ¿estaba el Señor ahí? ¿Cómo es posible que haya hermanos que no lo sepan? No quiero avergonzar a nadie, pero un poco de vergüenza a veces va bien. Leed más los evangelios, al menos los evangelios, empezad por ahí. No, no estaba, había sido resucitado. Amén. Y el ángel les dijo, no, se ha ido, está en Galilea. Va delante de vosotros, a Galilea. Interesante. Entonces, ese era el primer día de la semana. Por lo tanto, el tercer día es el domingo. Y eso nos puede trasladar hasta cierto punto a lo que dice Oseas, cuando habla de que por 2 días nos diste vida después de 2 días, al tercer día nos resucitaste. Por lo tanto, entendemos, hermanos, que aunque esa palabra es para Israel, vuestra casa se os dejará desierta, ¿verdad? Hasta que digáis tal, bendigo que viene el nombre del Señor, tiene un ramalazo, un cumplimiento no total, pero sí parte de su cumplimiento en la persona de Cristo, porque Cristo resucitó al tercer día. Ahora sabemos que esos 2 días son 2000 años. Y cuando habla del tercer día es el milenio siguiente. Por lo tanto, tenemos que entender que así como Cristo resucitó al inicio, muy al inicio del domingo, ¿verdad? O sea, el tercer día, Él va a volver también
el tercer día, al inicio del tercer día para empezar el reino. Por lo tanto, los 7 años tienen que cumplirse antes de ese tercer día, en el contexto del segundo día. Y hermanos, si son 2000 años, y yo personalmente creo que son 2000 años, porque es lo que interpreto en la palabra, 2000 años, pues sabemos que la cruz fue en el año 30 o en el año 32. Ambas fechas están ahí poco peleándose. Tenemos que pensar en 7 años antes para irnos. Eso como poco. Bueno, lo dejo. Podría ser este año, podría ser el que viene, podría ser el siguiente, pero yo no pienso que más ya, porque ya no hay tiempo. Y si no, es que hemos entendido mal, que también puede ser. Porque las profecías solo se sabe que son cuando se cumple y entonces se entiende todo. No es para saber el futuro. Pero bueno, parece un pato, vuela como un pato, canta como un pato, anda como un pato, pues es un pato. ¿Sabéis el dicho, no? O sea, todo lo que... Es que está muy cantado, pero bueno, ahí lo dejo. No me voy del tema. Ahí estamos, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena. Ese es el día de la fiesta de las primicias. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí se nos presenta una hermosa figura de la resurrección del Señor Jesucristo, la cual ocurrió el primer día de la semana, el domingo. El cumplimiento mesiánico de la fiesta es, sin lugar a dudas, la resurrección de Cristo. Y eso ya lo sabemos. Amén. O sea que tenemos una fiesta del Señor que se ha cumplido cabalmente, la resurrección del Hijo de Dios, que es las primicias. Amén. Cristo fue quien resucitó de los muertos y fue la primicia, el primero. La fiesta de las primicias es la fiesta del primer resucitado. Entonces ahí está, ¿no? En cuanto a que fue el tercer día, recordemos, 14 de Nisan, Pascua, 15 de Nisan, panes sin levadura, un día, 2 días, tercer día, 16 de Nisan, primeros frutos. ¿Bien? Nisan es el mes judío, que se corresponde con marzo a abril. Depende de cuándo caiga. La fiesta de los primeros frutos ocurría el tercer día de la Pascua, por tanto, acorde al mensaje profético, la fiesta de las primicias fue el día señalado para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24:7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso tenía que cumplirse a rajatabla. Si se hubiera cumplido de otra manera, entonces tendríamos todo el derecho a dudar. Tenía que cumplirse tal y como fue profetizado. ¿Cómo se llamaba el de la ballena? Jonás. Jonás habló de eso también. 2 días que pasó y el tercero salió del gran pez. Esa es la figura más clara en el Antiguo Testamento de la resurrección de Cristo. Pero ¿por qué, dicho de paso, por qué Dios no habló muy claramente sobre la resurrección de Jesús? Porque no quería dar demasiados datos al enemigo. Es obvio, si el enemigo hubiera sabido que Dios iba a resucitar a Jesús, no hubiera tenido ningún afán en llevarlo a la cruz. Yo sé que al final se cumple la voluntad de Dios, pero Dios es sabio y no da pistas al enemigo. Seguimos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Siempre es al tercer día, al tercer día, al tercer día. Y eso siempre me lleva a lo escatológico. El Señor volverá al tercer día, o sea, al tercer milenio. O sea, un milenio que ha pasado, otro milenio en el cual estamos ya acabándolo, y volverá para iniciar el tercer milenio. Ese es el tercer día. Maravilloso. Maravilloso. Bien, eso ya lo hemos hablado, de lo que significa el manojo. Cumplimiento espiritual de la fiesta de las primicias en nosotros, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso yo estaba pensando, pues podría ser un día como hoy, el día del arrebatamiento, justamente por esa palabra, ¿no? Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues la resurrección de Cristo representada en la fiesta de las primicias es la razón de nuestra fe y de su resultado, que es la salvación. Sin la resurrección no hay salvación. Como dije antes, si Cristo solamente hubiera muerto, no hubiera pasado nada. Cristo, fue el que resucitó primero entre los muertos, por eso es primicias, y luego nos ocurrirá a todos nosotros los que somos de Él, para gloria eterna. Por eso nos compete plenamente esa fiesta, porque en esa gavilla divina estamos completamente representados. ¿Me entendemos? Dice, encontré esto en un blog hace tiempo, tal Samuel Barruecos, está bien, por eso lo puse. Por ser la fiesta que se celebraba al tercer día de la Pascua, la fiesta de las primicias representa la resurrección del Señor y también la promesa de hacerlo así con sus seguidores. Esta fiesta nos dice que si bien tenemos que morir a este mundo, los que sigamos a Jesucristo resucitaremos como lo hizo Él. El grano de la gavilla mecida representa el fruto para vida eterna por previamente haber muerto la semilla que dio lugar a la planta, como lo expresó gráficamente el Señor. Ahí lo veis en Juan 12, 23, 24, que si el grano de trigo no muere antes, etcétera, ¿no? Lo puedes ver en casa tranquilamente. Y Jesús hablaba de la necesaria Pascua, que es la cruz, para anunciar el resultado final de la misma, la resurrección. O sea, al final no es la cruz. Los católicos van con un crucifijo y con un señor ahí clavado. No, ese no es el fin. El fin es la resurrección. El fin del mensaje es la resurrección. La cruz está vacía. Y aquí acabamos, Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Así como Cristo fue resucitado, ya no muere más, los que somos de Cristo no hay resucitados o transformados, que sería sinónimo en este caso, tampoco. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos.